Muy buenos días, familia Boca que bendición. Dios les bendiga en esta hermosa mañana y en esta semana que hay mucha bendición para cada uno de ustedes. Recordemos lo que veníamos hablando acerca de la idolatría. Idolatría al venerar es adorar dioses ajenos. Solamente se debe adorar a Dios. A María, la Madre de Jesús, solamente se le tiene como ejemplo de ser una mujer devota, mas no para adorar, porque ella no fue a la cruz, ella no resucitó, solamente Jesucristo, solamente a Dios hay que orar. Recordemos que en el tema de la oración, que solamente el Señor Jesucristo nos enseñó a orar a Dios, solamente a Él. No a María, no a Agustín, a ningún otro Dios, solamente a Dios, solamente Dios está. Recordemos que habíamos hablado la vez pasada sobre un mandamiento muy importante, inclusive el primero, que es no adorarás, no darás dioses ajenos. Y este mandamiento debemos cumplirlo al pie de la letra. Todo el mundo, que es una ley universal, no solamente para nosotros, sino para todos. Bueno, no continuaremos acerca del tema. Bienvenidos. Bien, como veníamos diciendo las imágenes, tanto estatuas como fotos, no debemos adorarlas precisamente porque tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Tiene manos, pero no palpa. Tiene pies, pero no camina. Con con un papel, con ese a mano. Y quisiera que sabemos que con la imagen real del Señor. Y quisiera que sabemos que esta es la cara de María, la Madre de Jesús. No sabemos que nosotros no lo conocimos. En persona no. Porque no solo esto, sino que Dios lo prohíbe. Y que Dios prohíbe algo es por nuestro bien, tanto espiritual como físico. Entonces, en este caso, vemos el caso de tienen ojos, pero no nos pueden mirar por lo que vamos, no pueden oírlo si hablamos. Salíamos perdiendo el tiempo hablando con una imagen, con una foto. Salíamos perdiendo un valioso tiempo. Tienen manos, pero no palpan. No, tienen pies, pero no caminan. No nos pueden decir a lo que vamos. Y menos nos pueden hablar, porque tiene boca también, pero no hablan. Las flacas tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Aparece en la Biblia, principalmente los Salmos 115 y 135. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Salmos 115, versículos 5 al 8. Dice aquí, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos, todo lo que hacen, no cualquiera que confía en ellos. Veamos Salmos 135, versículos 16 y 18. Dice aquí, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco
hay aliento en tus bocas, semejantes a ellos por lo que hacen y pocos los que confían en ellos. La palabra semejante es igual, es decir, parecido, igual. En estos pasajes no solamente de Salmo, sino también de Jeremías, que en el Nuevo Testamento, específicamente en Marcos, en los Evangelios, estos pasajes bíblicos también se refieren a los ídolos que son incapaces de ver o escuchar. También se utiliza para describir al pueblo, que a pesar de tener la capacidad de entender, no quiere oír ni ver las verdades de Dios por su terquedad. Porque es decir, hay personas que son tercos, que no escuchan lo que el Señor les quiere decir por medio de un mensaje, o no quieren entender lo que leen en la palabra de Dios. La idolatría es un pecado. No solamente tener imágenes o tener estatuas es idolatría. Idolatría también es lo que ocupa el primer lugar que Dios. Es decir, hay cosas que reemplazan a Dios. Por ejemplo, prefiero ver una novela que puede buscar que Dios primero. Prefiero ver la primera noticia a las 6 de la mañana después de buscar que Dios primero y darle gracias a Dios por un nuevo día. No es malo ver televisión, lo malo es quitarle el tiempo a Dios por ver televisión o por jugar o por hacer otras cosas que no quiera buscar primero a Dios. Los pasajes también describen la inutilidad de los ídolos. Estos ídolos son representaciones creadas por el hombre que a pesar de tener ojos, boca y oídos, no funcionan como el Dios verdadero. Las imágenes creadas por el hombre no hacen milagros, no ganan, no proveen. El único que provee, gana, hace milagros, es todopoderoso y todo lo puede, se llama Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él al final hay que adorar. Solamente a Él hay que cantar. Solamente a Dios hay que adorar. Solamente a Dios hay que orar. Recordemos, una cosa es rezar y otra cosa es orar. Amén. En el libro de Jeremías, queda en el Antiguo Testamento. No porque era antiguo, no quiere decir que no sea importante. Todos son importantes. Cada libro nos enseña cosas a nosotros. Entonces, en el libro de Jeremías hay un pasaje en el capítulo 5, 21, que es la frase que usa para describir al pueblo rebelde, que no quiere reconocer la soberanía de Dios. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 21. Dice aquí la palabra del Señor. Oí esto, pueblo negro, sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y a mí no me teméis, y a mí no me temeréis, dice Jehová. El que tiene ojos y ve, el que tiene oídos y oye, el que tiene boca y habla, el que tiene manos y palpa, el que tiene pies y camina. Cambio los estatuas no. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de San Marcos,
Jesucristo utiliza una versión de esa frase para interpretar a sus discípulos y a nosotros hoy en día sobre la falta de crecimiento. Veamos Marcos capítulo 8, versículo 18. Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís, y no recordáis. O sea, que no nos está diciendo que recortemos lo que Él nos ha enseñado. Nos puede enseñar y nos enseñará de aquí en adelante. Porque Él siempre nos enseñará. Todos los días hay algo nuevo para aprender. Amén. En los siguientes versículos vamos a ver lo que el Señor nos enseña acerca de la idolatría. En Éxodo 24, en Jeremías 10 cosas, en 1 Timoteo 5, en Romanos 8:26, en Hebreos 7:25, nos dice el Señor que no nos hagamos imágenes, ninguna semejanza que lo que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni de las aguas que bajo de la tierra. Se va a decir que si no aplicamos el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, que hay temor aunque las naciones las teman, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre, por lo cual también puede escapar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, como dice la palabra, tenemos que pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, Él mismo, intercede por nosotros, con gemidos intensivos. En estos versículos también nos enseñan que el Señor nos dice en el cuerpo y nos dice que es prohibido el culto a las imágenes, a las estatuas. Solamente Jesucristo es el mediador, solamente por Él como tal y por medio de Él como tal. No debemos seguir las mismas costumbres que el mundo, porque no somos el mundo, somos que Cristo. También nos dice que solamente hay dos intercesores, el Jesucristo y el Espíritu Santo. Solamente ellos dos interceden con nosotros, pero solamente el Señor Jesucristo es mediador. Amén. Continúa. Recordemos cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Dice que sí, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él siempre está disponible para interceder por nosotros, siempre. El Espíritu Santo también. Pero aquí no le tengo que no Jesucristo, ya aclararon los discípulos. En una parte vemos al Señor Jesucristo orar con la María, su madre, o a los discípulos, tampoco en ninguna parte. Ni en Éxodo, ni en Timoteo, ni siquiera en Apocalipsis, ni siquiera Juan, que también era hermano de Jesucristo y que escribió el Apocalipsis jamás, y con la oración de María. Solamente lo que enseñan a orar a Dios y al Señor Jesucristo.
porque recordémonos que en Hechos 4:2, que Jesucristo es el único que hace milagros, como lo dice en Juan 16, 24. Solamente Él recibe las oraciones, nadie más, pues solamente Él resucitó y Él está vivo, porque solamente Él nos puede escuchar. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí fue el tema de la idolatría. Espero que hayamos aprendido, recordado, que hemos olvidado algo. Sobre todo si pongamos en práctica esta enseñanza. No solamente nosotros practicarlo, sino también enseñarles a otros. Eso también hay que dárselo. También enseñarle a los demás. ¿Listo? Bueno. Dios me los bendiga y los guarda a todos, a cada uno de ustedes. Y bendiciones. Próximamente, otro tema súper, súper edificante. Dios les bendiga.